estructura sin rigidez, fluida, que exige movimiento, ya sea de cuerpo y o conciencia. Círculo abierto. A la reflexión, la discusión, la crítica, la polémica, la construcción, la deconstrucción, el aprendizaje. Círculo abierto. Al aire. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Bienvenido o bienvenida a una emisión de lujo de Círculo Abierto para platicar de temas muy interesantes, entre ellos la homoparentalidad, el ejercicio de los paternajes, el cuidado y de la crianza, y para hacerlo me acompañan hoy entrañables activistas. Estoy haciendo una conexión con Jaime Morales. Él es padre de familia homoparental, activista de los derechos humanos, servidor público. Actualmente es subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad de México. Querido Jaime, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Hola, Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hemos cerrado el micrófono de Antonio, pero aprovecho para saludarle y presentarle a Antonio Medina. Es activista pro derechos humanos desde 1994, periodista independiente, docente universitario, consultor en temas de diversidad sexual, derechos humanos, género, VIH-Sida, medios de comunicación. Actualmente es director nacional de diversidad sexual del PRD. Reivindica el Estado laico como el basamento de nuestra democracia y es un muy feliz padre de familia. Esposo de Jorge Serpa y orgulloso papá de Mateo Serpa Medina, de 8 años. Él hace lo que cree y cree en lo que hace. Querido Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes. Gracias por la invitación y aquí estamos. Muy agradecido de que ambos me tomen la llamada. El próximo domingo, el tercer domingo de junio, se celebra el Día del Padre en México. Durante toda esta semana en buena parte de Latinoamérica. ¿Cómo van a celebrar el Día del Padre? Primero, ¿cómo están y cómo van a celebrar, Jaime? Bueno, estamos muy bien. Vamos a celebrar en casa. Como saben, en la Ciudad de México estamos en semáforo rojo y entonces la jefa de gobierno ha pedido que movamos a agosto, la segunda semana de agosto, el Día del Padre, pero pues la fecha sigue siendo este domingo, entonces estamos en casa resguardándonos, cuidándonos y cuidando a los demás. Entonces seguramente nos conectaremos vía Zoom con los amigos y tendremos un convivio en casa. Qué dicha, sí, la invitación es para quedarse en casa, pero de todos modos, diría Joaquín Sabina, no sobran los motivos, vamos a celebrar ahí en casa. Muchísimas gracias, Jaime. Antonio, ¿cómo estás? ¿Cómo has vivido esta contingencia? ¿Y cómo vas a celebrar el próximo domingo? Bien, bien, bien. Fíjate que pues lo hemos tomado con filosofía, con mucha paciencia, porque es una circunstancia el hacinamiento, estar en la casa todo el tiempo, convivir, pues todo el tiempo que no estamos dormidos, pues tenemos que convivir. Nos hemos reinventado como familia, ¿no? Y sí, muy, muy responsables, Jorge y yo, con el tema de prevenir la posibilidad de infectarnos. Hemos salido muy poco. De hecho, Mateo se tomó desde la semana previa a que oficialmente se cerraron los colegios. Mateo ya no iba. Su escuela, la verdad es que hizo una muy buena estrategia de continuar y muy rápida más que nada, de continuar con las clases en línea. Entonces hemos acoplado nuestros horarios, nuestros tiempos, nuestros espacios. Intentamos usar todos los espacios de la casa durante el día y cada quien hacer sus actividades. Yo trabajo aquí en mi oficina. Mateo en las mañanas pues tiene las clases. Nos damos tiempo para jugar, para estar, pero la verdad sí ha sido complicado.
Pero bien, bien, ya 3 meses, ayer estábamos haciendo cuenta Jorge y yo en la noche, el tiempo exacto que llevamos 3 meses aquí, hemos salido a lo mínimo. Yo mi trabajo realmente lo hago todo en línea prácticamente y bueno, pues sí, es difícil. Hemos tenido reuniones, fiestecitas así en línea con los amiguitos o familiares, ¿no? Los cumpleaños, pues tratamos de hacerlo muy afectivo. Pero bueno, pues es difícil. Ha sido difícil porque además tuvimos una circunstancia muy especial que nos pidió la Procuraduría de la Ciudad de México y el DIF, tener a 2 niños aquí en la casa. Nos convertimos en un hogar de acogimiento para 2 niños que estaban en situación de orfandad en la Procuraduría. Entonces estuvieron aquí 2 meses. Se acaban de ir hace un par de semanas. Entonces tuvimos que adaptar a 2 niños, uno de 8 y uno de 11 años, aquí. Y bueno, pues fue todo un reto. Pero bueno, la experiencia fue extraordinaria. Muchísimas gracias, Antonio, Jaime, por compartirse de manera tan generosa. Como siempre dice un precepto feminista, lo personal es político y a ustedes les ha tocado enarbolar muchas banderas, todas contra el estigma, la discriminación y la organización familiar lo han llevado a la esfera política. ¿Cómo ha sido este tránsito? ¿Cómo fueron tomando las decisiones? Porque es claro que reorganizarse en la vida se convirtió en la bandera principal de sus luchas. En tu caso, Jaime, ¿cómo es que fuiste tomando estas decisiones? Tenemos cerrado tu micrófono, Jaime, perdona. Perdón. En nuestro caso específicamente, nosotros empezamos desde matrimonio igualitario, es decir, cuando surge el matrimonio igualitario y que tantas voces estaban en contra. Al rato Toño podrá platicar de eso, él es de los pioneros, de los luchadores para matrimonio civil igualitario. Felipe es actor, Felipe tiene la ventaja de salir en los medios. Entonces decidimos que teníamos que hacer un discurso que contrarrestara lo que en ese momento estaba diciendo la iglesia específicamente, que éramos una aberración, que no merecíamos, que no deberíamos. Y entonces decidimos que hacer de nuestro matrimonio un evento público para que la gente viera que era igual que cualquier otra relación de pareja en las mismas circunstancias. Es decir, que no había nada de extraordinario que 2 hombres se unieran en matrimonio civil, que vivíamos de acuerdo a nuestro entorno, contexto y oportunidad. Y de ahí fue sucediendo hasta que decidimos adoptar a Alejandra, y el proceso de adopción pues fue un proceso como el que cualquier persona llevaría. Justamente en la Ciudad de México se abría al cambio con lo de matrimonio civil igualitario, y en aquel entonces la Procuraduría de la Ciudad de México, en el albergue transitorio, tenían una política nueva en el cual las personas del mismo sexo eran tratadas como iguales. Así nos sucedió. Fue una experiencia muy interesante, muy poderosa. Fuimos grandemente cuestionados por nuestra capacidad de ser padres, de tener la responsabilidad, como harían con cualquier otra pareja o persona heterosexual. Entonces, vimos que fue algo muy sin discriminación, y cuando recibimos a Alejandra, pues hicimos lo mismo exactamente. Fuimos llevando en el camino cómo eran los procesos, cómo éramos aptos, cómo nos encontrábamos ante los mismos retos que cualquier otra pareja al tener un bebé. Alejandra llegó aquí de 4 meses, entonces era un poco demostrar la capacidad que teníamos de poder ser padres, y no nosotros, sino cualquier persona que tuviera la oportunidad y las condiciones puede ser un espléndido padre o madre de un ser humano. Gracias, Jaime. Antonio, ya hacía referencia, Jaime, a cómo te tocó ser pionero en ganar derechos, en romper paradigmas y en
este estricto sentido, primero defender una figura que eran las sociedades de convivencia, después el matrimonio igualitario, y como Jaime, te has apropiado del cuidado ahora en el caso de Mateo. ¿Cómo fue este proceso? ¿Hace cuánto inició? ¿Y de qué manera se han ido ganando de alguna forma terrenos, parcelas en la lucha por la igualdad? Sí, yo participo del primer proyecto que se llamó Sociedades de Convivencia. Estuve en ese grupo de personas, de activistas, grandes activistas todos y todas, que venían desde los 60, 70, 80, 70, 80. Yo estaba recién salido de la universidad en aquella época, estaba en la organización civil Letra S, que fue una organización que pues cuestionó mucho en aquel momento al movimiento en torno a la figura de Noé Uranga, que fue quien hizo la propuesta de ley de sociedades de convivencia primero. Fueron muchos años, 5 o 6 años de lucha. Hubo un veto por parte del gobernante de aquella época, del presidente actual de México, pero yo eso ya no lo veo como sufrido, sino más bien fue algo muy bueno, porque fueron 5 años de ejercicio ciudadano, de construirnos, de unirnos. El movimiento en ese momento se unió mucho, a pesar de las diferencias, se unió. Logramos una aceptación de la ley con el tiempo. La discusión social, política y cultural, académica, fue muy vertiginosa todos esos años. Finalmente pasa a sociedades de convivencia y lejos de lo que cualquiera podría pensar, que todo mundo quería convivenciarse, casarse, pues sí, pero no eran los tiempos de ahora, todavía a la gente le costaba trabajo y no había demasiadas personas que quisieran ser las primeras o públicas, porque había muchas reticencias. O había personas, y como bien dice Jaime, había que tener un discurso y no podía ser alguien nada más así porque sí, sino que tenía que tener discurso y poder explicar eso tan complejo en los medios de comunicación particularmente no es sencillo. Hay que tener un background, una información y bueno, una convicción muy grande. Entonces, como yo era parte del Petit Comité, en algún momento alguien dijo, oye, Toño, tú una vez dijiste que cuando pasara la ley por congruencia te ibas a convivenciar. Y dije, pues sí, pero no luego, ¿no? O sea, denme chance 1 año, 2 años. Yo en ese tiempo llevaba 3 años o 4 con Jorge. Estábamos muy sólidos, nos queríamos mucho. Se lo planteé a Jorge, Jorge me dijo, ¿y eso qué va a cambiar? Pues no sé, pero pues es algo bueno, son nuestros derechos y todo esto. Total de que Jorge dijo, bueno, va adelante, pero pues tú hablas, ¿no? Tú eres el bueno para eso. Y de ahí para acá, pues la vida cambió para Jorge y para mí, porque sí, en efecto, fuimos una pareja muy mediática, ¿no? Salimos en todos los medios durante 1 mes antes de la boda, luego durante la boda, y eso generó cosas muy buenas. Como bien decías, las feministas dicen lo personal es político, y qué más político que el amor entre 2 personas y que el Estado, que la sociedad o la cultura te nieguen ese amor, ¿no? Entonces, lo personal lo llevamos a lo político, y ya luego vino matrimonio civil igualitario, que fue un proceso en el cual yo ya no me involucré tanto, aunque sí defendimos la parte de adopción, porque por ahí se iba a quitar, pero no se quitó finalmente. Y ya después, en 2011, ya con la ley de matrimonio civil igualitario, donde tenemos todos los derechos, logramos, bueno, Jorge y yo, por una circunstancia fortuita, no planeada ni nada por el estilo, se dieron las circunstancias, conocimos a una persona que quería dar a su hijo en adopción, la conocimos, nos la presentaron, estuvimos de acuerdo como adultos en el proceso, lo planteé yo en el DIF, fuimos al DIF, nos informaron y fue una adopción directa. El concepto legal es adopción directa. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay conflicto entre las partes, donde la madre biológica dice yo quiero dar a mi hijo a ellos. El DIF fue coadyuvante del DIF y bueno, obvio la Procuraduría estuvo observante todo el tiempo. O sea, fue una adopción muy rápida, muy fácil, porque había las condiciones.
Y la mamá biológica de Mateo, ella fue a declarar 2 veces, le hicieron preguntas muy complicadas, la pusieron un poquito hasta, pues para ver si no estaba vendiendo al niño y esas cosas. Y no, el juez a final de cuentas deliberó, pues que en efecto la señora, por sus circunstancias, quería dar a su hijo en adopción, nos lo quería dar a nosotros y nosotros lo tuvimos a los 6 meses. Estábamos sacando su acta de nacimiento con los apellidos de Jorginho. Y ya lo demás es historia. Mateo, igual que Alejandra, se llevan unos meses. Tiene 8 años, va a cumplir 9 ahora en agosto. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? No se educa a nadie a ser padre o madre. La verdad es que hemos aprendido en el camino, con errores, con aciertos. Lo que sí te puedo decir que para Jorge y para mí es la razón de nuestra existencia. Nuestro hijo lo amamos, lo queremos por sobre todas las cosas y queremos que sea un niño feliz, un niño de su tiempo, libre, que se le respeten sus derechos, y por eso estoy aquí, porque creo que estos espacios sirven para eso, para abrir mentes, para abrir a la sociedad a este tema. Y publicamos, si quieres al rato te cuento, pero publicamos este libro, aquí andan por acá Felipe y Jaime y Alejandra, que fue un ejercicio que sirvió y que bueno, ahora pues, es un aporte que yo hice al compilar este libro, estas investigaciones. Pero bueno, lo personal es político y aquí estamos. Pero es muy bonito cuando lo personal logras trascender y logras que tu pensamiento, que tu lucha, pues le beneficia a otras personas. Por desgracia, no en todo el país hemos avanzado, pero ahí vamos. Yo creo que vamos bien. Gracias, Antonio. Ustedes me aclararán, pero es que yo tengo la impresión que si hay una agenda, puede de alguna forma cuantificar los logros, no solamente cualificarlos. En cuanto al nivel de avances, es la agenda LGBTIQ, que en décadas ha logrado el ejercicio pleno de muchos derechos, en este caso, los matrimonios igualitarios, las adopciones. ¿Cuál es tu lectura, Jaime, en cuanto al reconocimiento de las familias ahora en esta publicación que sistematiza Antonio, que define como las familias homoparentales, dado que en políticas públicas justamente hay una negación, pareciera que hay un enaltecimiento, una promoción de una familia tradicional donde convive papá, mamá, con 2 hijitos, el perro y la camioneta, pero se excluye a todos los demás arreglos familiares. ¿Cómo hemos avanzado en este reconocimiento y en el ejercicio de todas las formas de hacer familias que conocemos? Mira, creo que hemos avanzado lentamente. En la Ciudad de México, en los últimos 20 años ha habido un reconocimiento de derechos y ha habido un camino trazado, un camino avanzado. La Constitución de la Ciudad de México capta toda esta situación de los derechos. Si bien es así en la ley, en la Ciudad de México o en la misma Constitución, en el artículo 1, no es así en la percepción de la gente. O sea, no hemos hecho un trabajo, primero, para acabar con el patriarcado que sigue marcando que hegemónicamente el varón es el que predomina sobre las mujeres, y de ahí la concepción de matrimonio en los estados, ¿no? El matrimonio es con el fin único de la procreación y solo puede ser entre un hombre y una mujer. Esa figura ha sido muy difícil cambiar. Ha sido muy difícil cambiar en los contextos familiares y en los contextos escolares. Ha habido una negación a hablar de la diversidad sexual en los libros de texto de manera más amplia y hablar de la educación sexual y reproductiva. Esos nudos han impedido que la población perciba desde otro lado lo que significa el amor, lo que significa la convivencia, lo que significa el respeto y la igualdad. Por ende, son nuestras familias. Se ha avanzado en la Ciudad de México, y aún así en la Ciudad de México hay grandes resabios. De acuerdo a la oportunidad y el contexto que tú tengas, eres más o menos discriminado, ¿sí?
Y entonces sucede exactamente aquí con las familias. O sea, podemos hablar, Antonio, Jorge, Felipe y yo, de nuestro contexto de hijos felices, de hijos en ambientes escolares abiertos, que han permitido que nosotros tengamos una incidencia para el conocimiento y la apertura hacia las familias diversas, pero no es la generalidad. O sea, tenemos un problema con las familias de las mujeres lesbianas. Es un tema complejo donde el reconocimiento de la otra madre ha sido una lucha muy larga de ellas, no lograda del todo. Entonces, creo que el camino ha ido avanzando. Creo que la lucha ha avanzado. Hay estados que ya lo han permitido, pero más allá de la ley, lo que necesitamos es la percepción que tiene la gente del otro, de la otredad. Y creo que hoy el COVID nos da una enorme oportunidad porque ha visibilizado violencias y circunstancias que siempre han estado ahí, pero las teníamos invisibilizadas, ¿no? Esta violencia familiar contra los jóvenes, niños y niñas de la diversidad, que ahora es muy evidente, que es muy clara. Entonces tiene que llevar a una nueva reflexión y hacer una nueva manera de hacer comunidad y hacer familia. Y en esa nueva manera de crearla, tenemos que estar nosotros ahí incidiendo para que la mayoría de las familias, que es decir, son todos los otros arreglos familiares, el arreglo de papá, mamá no es el arreglo mayoritario, ¿sí? O sea, las familias en México se componen de muchísimas formas y son formas muy ampliadas, ¿no? Esto donde la abuela está criando a los nietos, donde una abuela y un tío están al frente, donde madres solteras están ellas haciéndose cargo de toda la familia. Y esto se les ha perdido en este esquema rígido de papá, mamá, hijitos, y de preferencia un niño y una niña, ¿no? O sea, si no rompemos con ese esquema que se está rompiendo, los jóvenes traen otra película. Yo creo que lo que hizo Antonio, hicimos muchos y muchas, no fue para nosotras, lo estamos disfrutando nosotros a ser padres, pero realmente para romper el paradigma para los jóvenes. En mi generación, ni remotamente se me hubiera ocurrido tener una pareja para toda la vida, muchísimo menos casarme y bueno, ni remotamente tener hijos. Pero hoy los jóvenes pueden pensar desde otro lado sus relaciones. No porque deban casarse, no porque deban tener hijos, sino por la dignidad de la unión amorosa de dos hombres o de dos mujeres. Nosotros lo hacíamos escondidas. Hoy mucha gente lo tiene que seguir haciendo si no los pueden matar. Pero estoy hablando de una generalidad, de un ambiente. ¿Sí? Ahora los jóvenes, cuando menos en la Ciudad de México, los chavos de secundaria pueden ir agarrados de la mano dos niñas, ¿sí? Y al lado van dos parejas heterosexuales y son compas. Eso es lo que ha valido la pena. Que ellos tengan la posibilidad de pensar que van a ser familia, que pueden formar familia e incluso que pueden tener hijos. Que no estamos, al menos yo no estoy aconsejando ni que se casen ni que tengan hijos, sino que está dentro del nuevo paradigma de la relación amorosa o de las relaciones sexuales entre dos personas del mismo sexo. Interesante tránsito, Jaime, porque han sido pasos lentos, ha sido una lucha constante, comprometida, la que han enarbolado, y de alguna manera la agenda también ha tenido que irse adaptando a las nuevas realidades. Es decir, pienso, por ejemplo, que una de las premisas más importantes en la agenda feminista hoy en día es la defensa de la vida de las compañeras. Pero a ustedes les tocó enarbolar esa bandera, los crímenes por odio, por homofobia. Recuerdo uno de los casos más emblemáticos, el de Octavio Acuña, en el que me parece que Antonio estuviste ahí muy involucrado enarbolando esa defensa. No es que se haya trascendido, no es que se haya superado, pero hoy estamos instalados en el ejercicio de los derechos, como el paternaje y el cuidado. Déjame preguntarte tus impresiones, Antonio, a colación de cómo han sido estos pasos y estas luchas, y cómo ahora
se construye la cotidianidad en el reconocimiento de todas estas otras familias, incluyendo las homoparentales, basadas en el buen trato, basadas en prácticas democráticas, como les diría Beatriz Smukler, familias democratizadoras. ¿Cómo se vive el día a día? Bueno, es muy buena pregunta porque ya lejos, no sé si Jaime tenga esta experiencia, pero ya lejos del activismo, en el caso mío de la academia, donde luego hay cosas como muy elaboradas, muy teorizadas, ya lejos de estar en los escenarios hablando, pues llegas a tu casa, ¿no? Llegas a tu espacio. Y yo lo que siempre le digo en las conferencias o en las conversaciones es que no idealicen el tema de, ay, me voy a casar y porque mira qué bonito, ellos tienen un niño y todo eso. Particularmente a los jóvenes tienden mucho a idealizar. No, una familia es una construcción comunitaria de amor. O sea, si tú no siembras el amor todo el tiempo, no vas a cosechar. Como todos y todas, tenemos broncas, tenemos diferencias, tenemos riesgos de separarnos. Pero la apuesta que Jorge y yo hemos tenido, para empezar, no hay roles de género, porque bueno, de entrada somos dos hombres. Mateo tiene a su corta edad, tiene las obligaciones que debe tener un niño de recoger sus juguetes, de hacer su cama, ya eventualmente nos ayuda a lavar trastes, a hacer alguna actividad un poco ya más compleja. Los tres mantenemos ahorita el orden de la casa porque la persona que venía a ayudarnos pues no viene y le pagamos, ¿no? Porque hay que cuidar su salud también de ella. Entonces lo hacemos nosotros, ¿no? Entonces, no estamos inventando el hilo negro, nada más que intentamos ser democráticos. Intentamos ser democráticos al interior de la propia casa y los valores que nosotros fortalecemos todo el tiempo, desde luego, es el amor, pero hay un valor fundamental, el tema del respeto, ¿no? Aún entre nosotros mismos, respetar nuestros espacios, respetar cuando queremos tiempo fuera, ¿no? Estar, porque ahorita con el tema de mucho tiempo juntos, desde luego puede haber riñas, puede haber irritación, estrés, lo que tú quieras. Entonces decir, ¿sabes qué? Tiempo fuera, me voy al cuarto, me voy a la oficina, o Jorge, hago tal o cual cosa, pero separado. Entonces, intentamos tener esta relación lo más democrática posible. Insisto, aquí no hay quien lava exclusivamente los trastes o quien lava la ropa, no, lo hacemos los tres, Jorge y yo particularmente, y eso creo que nos ha funcionado bastante bien. Yo viendo ejemplos en mi propia familia, la familia de Jorge, o a veces con amigos heterosexuales, vemos que les cuesta mucho trabajo este tipo de relación. El rol de la mujer sigue siendo preponderante, ¿no? Para el cuidado de la casa, la alimentación y todo eso. Nosotros no. O sea, aquí cualquiera de los tres puede hacer de comer, bueno, de los dos, particularmente Jorge y yo. Lavar la ropa, bueno, pues igual. Recoger las camas, tender, hacer todo eso, pues lo hacemos los tres. No hay un rol de género. Fíjate, bien chistoso, porque cuando le pusimos los apellidos a Mateo, decidimos que Mateo se apellidara Serpa, que es el apellido de mi marido, y Medina, que soy yo. Entonces, en el imaginario de mis amigos, algunos o familiares o conocidos, el chiste fue recurrente. Ay, entonces Jorge es el hombre y tú eres la mujer, ¿no? Porque yo era el segundo apellido. No, para nada. Aquí la cosa sexual es otra cosa. Y la verdad es que ahí puedo decir que somos muy libres, pero en el tema de los roles al interior de la familia intentamos que sean democráticos, ¿no? Vuelvo a decirlo, a veces no, es bien difícil verlo en otro tipo de familias. Y creo que esto, decía Monsiváis o decían otros autores, Leo Bersani, que lo gay era la vivencia de lo gay
o de lo lésbico, de lo trans, eran formas que estaban revolucionando la interacción familiar. Para empezar, el tema de tener familias de elección, no la que te impone la familia, no la que te impone la sociedad, la que tú quieras. Las mujeres trans hacen mucho ese ejercicio de tener familias de elección donde ellas se quieren, se aman, se respetan, se protegen, porque sus familias biológicas o naturales, o como quieras decirles, las expulsan de sus casas. Los muchachitos gays que andan ahí de indigentes en toda la zona centro de la Ciudad de México, se convierten en una familia de elección, en una tribu, le llaman ellos. Yo hice hace muchos años un reportaje sobre eso muy bonito, en donde ellos son una familia y se protegen. Y cuando hicimos la ley de sociedades de convivencia, reflexionábamos, ¿y por qué no esas familias donde no hay vínculo sexual, donde no hay amor existencial, hay solidaridad? ¿Por qué no pueden convertirse en familia y protegerse en derechos? Esa era la esencia de sociedades de convivencia, que independientemente de hecho de tu orientación sexual, pudieras unir tus derechos para hacer un núcleo familiar y proteger ese núcleo familiar. Después, bueno, ya el PAN nos desconchinfló ahí toda la propuesta, pero esa era la esencia. Y yo creo que para allá va la sociedad, en esta evolución de pensar en que todos tenemos derecho a tener una familia para empezar, y que ese derecho no necesariamente tiene que pasar por los vínculos sexuales afectivos. Pueden dos amigos protegerse en cuestión de derechos. Si uno, por ejemplo, es discapacitado y el otro tiene un trabajo y viven juntos, ¿por qué no asegurar a tu compañero que tiene una discapacidad? Y no es ni tu pareja ni nada, es tu amigo. Y haces una comunidad familiar para proteger derechos. Entonces yo creo que las configuraciones de la diversidad sexual, que la de Jaime, la mía y la de amigos que tenemos, pues son, por decirlo así, un poco convencionales dentro de lo gay, pero hay otras formas de la diversidad sexual, y vuelvo a decir, las marginadas de los marginados, son las que tienden a tener estas familias, y por desgracia no hemos llegado a ellos, a ellas, para proteger sus derechos. Gracias, Antonio. Sí se vuelve un horizonte, hay una intención por democratizar las prácticas, por incorporar el buen trato. Ya, Jaime, en tu intervención de hace rato nos hablabas de cómo el confinamiento vino a desnudar las malas prácticas en nuestras instituciones, incluyendo las familias. Ya sabíamos que en las familias hacia el interior era donde más actos lacerantes podían experimentar y dolorosos, incluyendo la violencia, y se ha disparado el número de llamadas, por ejemplo, para pedir auxilio por parte de las compañeras. Eso es lo que aporta cuando se convierte en una intención y se traduce en buena práctica. Pero me gustaría plantearles qué es lo que se arrastra para trascender el patriarcado, dado que somos hombres que crecimos en una misma cultura, que nos movemos en un mismo medio de socialización, y si bien se pueden trascender los roles de género, ¿qué pesa a la hora de una nueva estructura familiar? ¿De qué hay que estar pendientes y cómo trascenderlos? Mira, creo que la pregunta es muy interesante, porque si bien lo que hablaba Antonio de esta familia democrática no es una generalidad. O sea, la orientación sexual no tiene nada que ver con la educación y la formación, con el aprendizaje. Entonces, yo creo que son nuevas maneras de relacionarse, pero no hemos aprendido a nuevas prácticas para querernos. Es decir, nosotros seguimos hablando de hombre y mujer, de blanco y negro, y lo no binario es lo que los jóvenes tendrán que empezar a construir y que están construyendo, ¿no? Esta manera de fluir en lo personal y luego de fluir en las relaciones es donde se van a construir las nuevas maneras de hacer comunidad y familia. Yo no me atrevería ni remotamente, con lo conservador que soy y que es mi familia, es una familia, como lo dijo Toño,
somos totalmente heteronormados, ¿no? Y eso hace ruido en otros caminos. Entonces, lo que tenemos que pensar es que este patriarcado del que tú dices, primero tenemos que acompañar a las mujeres para romperlo. Creo que no se ha entendido que los hombres acompañamos a esa ruptura. Debemos de formar parte desde las nuevas masculinidades, pero de ninguna manera es algo nuestro, es algo que acompaña, algo que tenemos que empujar. Y nosotras fuimos construidos, educados en el esquema patriarcal. Y de ahí que el movimiento de la diversidad les deba a las compañeras lesbianas y transexuales muchísimo. Sigue habiendo hegemónicamente el poder de los hombres gays, y si luego me pides más, de los hombres gays blancos, heteronormados, fitness, con mayores recursos. O sea, no hemos roto por ser gays y lesbianas el esquema. Las mujeres trans tienen que luchar con el esquema, las mujeres, por ejemplo, que vienen de la generación anterior, ¿no? Que todavía tienen que verse sexys, cachondas, chichonas, cinturita, ¿no? Por el esquema heteronormado, patriarcal, de lo que debe de ser una mujer deseable, sexy, sexual, frondosa, ¿no? Si no rompemos todo eso, que creo que muchos jóvenes lo están haciendo, difícilmente hablaríamos de construcciones de nuevas familias. Nosotros estamos construyendo la manera de relacionarse. Y en el caso de Jorge, Antonio, Felipe y yo, pues tenemos la fortuna de tener una formación que nos ha permitido insertarnos en otro camino, en un camino más libre, en un camino más democrático. Pero la mayoría de la gente no tiene esa oportunidad. Sí sigue habiendo roles, o sea, hay relaciones de pareja o de gente en matrimonio de la diversidad sexual, que sigue habiendo alguien dominante, alguien que sale a trabajar, alguien que regresa y tiene la comida hecha. O sea, no hemos roto con eso. El hecho de ser homosexual o lesbiana no te hace ni más educado, ni más formado, ni más lindo, ni más nada. Es la oportunidad de vida lo que te transforma. Nosotros tenemos además que sumar eso para volverlo una ventaja. Aún hoy es difícil pensar que el ser de la diversidad sexual es una ventaja. Tenemos que lograrlo. Y a muchos, esos impedimentos y esas violencias sufridas fueron el acicate para salir adelante, para aprender más, para luchar más. Algunas, para salvar la vida, tuvieron que salir del rancho e irse a una ciudad, a veces con oportunidades muy chiquitas. Pero eso le salvó la vida. Entonces, sí creo que no podríamos o no deberíamos de poner como estas familias son las familias. Somos parte de la gran comunidad de las familias, compuestas de otra manera. Algunas con posibilidades de ser de avanzada, de pensar diferente, de criar a sus hijos con compasión, con inteligencia y con información. Pero la mayoría de las familias de México, lo único que nos hace en común es el amor. Antonio lo dijo hace rato, ¿no? El centro de esto es el amor. Todo lo que pueda suceder alrededor de los Serpa Medina lo dice con claridad. Es el amor. Lo demás lo vas tomando de tu caja de herramientas. Entonces creo que lo que podríamos decirle a la gente, a los jóvenes, es que la base de todo es el amor, la conciencia, la empatía, la claridad y la solidaridad. Con eso tienes muchas oportunidades de generar unas relaciones más igualitarias, con hijos o sin hijos. Y de ahí vendría el cambio. Gracias, Jaime. Es bien interesante el análisis que hacen ambos.
que de alguna forma nos permite identificar cómo el patriarcado encuentra recovecos que trascienden las identidades, las orientaciones. Y entonces la democratización de las relaciones descansa en muchos otros valores, como los que acabas de enumerar: el amor, la honestidad, el respeto, la convivencia solidaria. Déjenme, si me lo permiten, buscar un poquito en estas heridas, en estas violencias de las que hemos sido sujetos, un poco para tratar de entender cómo dialogar con los fundamentalismos, porque a ustedes les ha tocado explicar el mundo todos los días. Y yo no sé si para Mateo o Alejandra esto sea una posición vulnerable, porque todos los días pareciera que hay que explicarle algo a alguien. ¿Cómo lo han vivido y qué tan dispuestos o por dónde dialogar con estos fundamentalismos? ¿Cuándo vale la pena y cuándo es, digamos, una batalla perdida, Antonio? Mira, qué buen tema planteas, porque los fundamentalismos a veces de hecho son invisibles, no los vemos. A veces podemos nosotros mismos ejercer formas muy conservadoras o muy pues catalogadas como pues contrarias a lo liberal, vamos. Cuando Jorge y yo cuando nació Mateo y empezamos a salir mucho a los restaurantes, a los lugares pues, donde uno convive con su hijo, que pues ya no podíamos ir a la fiesta, ¿verdad? Con el bebé. Nosotros hicimos una campaña de pareja sin pensarlo, de poner en todos los restaurantes de cadena, así, las quejas, es decir, queremos que haya la tablita para poder cambiar a nuestro hijo. Somos una pareja gay, pero muchos papás heterosexuales pues no pueden ejercer su paternidad porque no hay tablita cambiadora. Bueno, te estoy hablando de hace casi 9 años. Prácticamente hoy, todos los cines, cuando menos de cadena, todas las cadenas, no voy a decir nombres para no darles publicidad gratis, pero prácticamente todos tienen ese elemento. Ahí, ¿qué es lo que digo? Y no porque nosotros lo hicimos, no creo que hayamos sido nosotros, fuimos uno de muchos que pedíamos que hubiera esa, pero nosotros en nuestra calidad de hombres gays, era urgente ir a un restaurante donde hubiera ese servicio de tener la tabla esa. Bueno, ahí, ¿qué? ¿Es la sociedad que era machista, conservadora? ¿Qué era? Bueno, pues es que así se estilaba antes. Pero vienen estos cambios revolucionarios, el feminismo aporta mucha reflexión teórica a los temas de la vida cotidiana, del día a día, y esa cosa que es tan simple, que bueno, pues es una tabla que está en los baños para que los niños se puedan cambiar. Bueno, ahora prácticamente todos los restaurantes, todas las cadenas de cine, todos los restaurantes que se jactan de ser buenos restaurantes, tienen ese servicio, porque de hecho ya hasta se ve bien. Eso no era impensable hace 8, 10, 15, 20 años. Entonces, ese pequeño cambio cultural va cambiando acá en el chip cultural de las nuevas generaciones y de las nuevas formas de relación. Yo veo, por ejemplo, en el colegio de mi hijo, y seguro Jaime y todos nuestros amigos lo han vivido. Somos parejas totalmente asimiladas. O sea, Mateo, de veras, a veces hasta yo digo, oye, pues que no se darán cuenta, porque pues, qué chido, o sea, qué bien, ¿no? O sea, cero, no ha habido hasta este momento conflictos. Él está desde el kinder, está en el mismo colegio, lo conoce todo mundo, la directora, las maestras, todo, porque logramos llegar a un espacio en el que había posibilidades. Pero a ver, ¿qué te cuento? Con unas compañeras hace 4 o 5 años, o quizá un poquito más. Maestras, una maestra y una enfermera, Tehuacán, Puebla, cerca de Tehuacán, no necesariamente ahí en Tehuacán. Las iban a quemar. El pueblo completo las quería quemar, a ellas con su hijita. Era hija de una de ellas por ser lesbianas. Y Tehuacán, Puebla está aquí a 300 kilómetros de la Ciudad de México,
donde hemos avanzado mucho, donde tenemos todas las leyes, todos los beneficios que hemos logrado. O sea, a 300 kilómetros, pero no te vayas tan lejos. Aquí atravesando el Estado de México, dando 2 pasos y atravesas, y ese Estado de México, las personas ya no tienen los derechos que tenemos aquí. El derecho fundamental a amar y querer y formar una familia. Entonces, estos cambios culturales, que son a veces imperceptibles, el hecho de que Jaime y Felipe salgan en la tele con su niña felices, las compañeras, otras compañeras salieron en el primer comercial mexicano que integró a una pareja lésbica y salían a las 7, 8 de la noche a la hora de la telenovela. Y eso se empieza a ver común, no normal, sino común. Los niños y las niñas y las nuevas generaciones lo van captando sin siquiera reflexionar a veces. Entonces yo creo que sí hay un gran cambio cultural, hemos avanzado mucho, pero sigue habiendo resistencias. Y sigue habiendo resistencias porque somos un pueblo conquistado por una religión particularmente. Somos un pueblo que le ha costado trabajo a través de los siglos y de las décadas y todo, trascenderse y reinventarse. El conservadurismo trata precisamente eso, de anclarte al pasado, a esquemas seguros, ¿no?, que te den certeza. Entonces, lo que cambia, lo que es diferente, lo que transforma, lo que transgrede el pensamiento heterosexista, el pensamiento con una visión machista, pues siempre pone a temblar a quienes quieren estar en el espacio de confort o en la seguridad de esto no me transgrede mi moral o mi percepción de lo que debe ser. Yo creo que estamos en un momento muy bueno, como culturalmente hablando, es más como humanidad, no como país nada más, sino como humanidad, en donde tenemos, pues ya probamos la libertad, ¿no? Ya probamos que hay sociedades democráticas que se mueven con leyes, que se mueven con políticas públicas incluyentes. Nosotros lo hemos probado, lo estamos probando en algunos momentos, en algunos estamos retrocediendo, en algunos no nos dejamos y estamos avanzando. Entonces, la gran apuesta, yo vuelvo a decirlo, es la educación, pero no la educación nada más formal, que esa es la súper importante, la educación en los medios de comunicación. Por ejemplo, yo también hice un libro hace algunos años donde reflexionaba sobre cómo nos veían los medios de comunicación a los homosexuales. O sea, ha sido un humillante, vergonzoso. Jaime, que pues vivió en los 70s, 80s, su juventud, su adolescencia, yo más para acá, a los 90s, los periódicos nos asustaban. Puto, maricón, estrangulado, ¿no? La clásica, puñal apuñalado. Me acuerdo así el titular. Eso, obvio, te crea una idea de esa. Es más, decía, no sé si Monsiva, ya no me acuerdo qué, pero decía, a veces quienes somos homosexuales, antes siquiera de saberlo, antes siquiera de ejercer nuestra sexualidad, ya nos da miedo ser lo que ni siquiera sabemos si lo somos, lo sospechamos. Yo a los 8 años yo ya sabía que era gay. Y yo decía, no, o sea, me da miedo, me da terror, mira lo que me va a pasar. Mi mamá, una mujer de 30 años que me llevaba al mercado, tenía la misma percepción, me cuenta, porque dice, yo sabía que en ti algo había que no era común como tus otros hermanos, pero no me explicaba qué, y además eras un niño, pero yo ya sabía que eras homosexual, y me daba mucho miedo que cuando crecieras te mataran o te hicieran pues, lo que les hacen a los homosexuales. Y yo como niño, que ni siquiera sabía y había ejercido ni siquiera mi sexualidad, ya me daba miedo eso. Fíjate lo potente que es la cultura, lo visual, lo simbólico. Entonces, por eso yo creo, a veces yo he criticado a las telenovelas de Televisa o de así, la cosa popular, pero, por ejemplo, veo estas telenovelas de estos muchachitos donde hay historias, donde luchan por su amor y donde finalmente triunfa el amor. Digo, mira, no importa que sea Televisa, no importa que sea lo frívolo de las telenovelas, pero qué bueno que ese espacio
que lo ven 60 millones de personas, está influyendo para entender el tema de la orientación y la diversidad sexual. Entonces, creo que vamos avanzando, hay resistencias, pero bueno, pues tenemos que seguir luchando desde todos los espacios y desde todos los flancos para poco a poco seguir avanzando. Gracias, Antonio. Como hombre cisgénero, heterosexual o heteronormado, a mí me tocó padecer hace 14, 15 años, cuando Santiago era pequeño, que no hubiese espacios para el cuidado, para cambiar pañales en los vestidores de los cines y los restaurantes. Es decir, se proyecta obvio que el cuidado es responsabilidad de las mujeres y a partir de ahí se construyen las instituciones y los imaginarios culturales. Esto implica todo un proceso. Ya decía Antonio, querido Jaime, cómo los procesos culturales de alguna manera podrían llevar otro ritmo distinto al desarrollo, al diseño, a la implementación de políticas públicas que garanticen los derechos de todas, de todos, de todes. Y sin embargo, nos queda un gran reto, porque esto parece ser la burbuja de la Ciudad de México. Lo mencionaste hace rato, llevarlo al interior del país, asegurar el desarrollo integral de todos los integrantes, es una responsabilidad que no puede ser ineludible del Estado. Ahora vemos una amenaza, por ejemplo, con el famoso imparental para coartar el acceso a la educación sexual integral de los adolescentes. ¿Cómo acercar esta brecha, cómo reducirla entre los cambios culturales y el diseño y la implementación de políticas públicas? ¿Cuál es la lucha que falta por librar? Mira, creo que la lucha es grande, o sea, creo que tiene que ver con varios flancos. Uno, la derecha está organizada. La derecha está perfectamente organizada y tiene muchos recursos. Y no exactamente estoy hablando de partidos políticos. Estoy hablando de todos los factores que se insertan en el poder, ¿no? Puede ser la iglesia, pueden ser las asociaciones, pueden ser las grandes empresas, ¿no? Los grandes patrocinadores. Entonces, esa parte donde a nosotros como activistas nos tocó luchar contra ese monstruo de 100 cabezas, el parteaguas fue con Enrique Peña Nieto cuando manda la iniciativa de matrimonio civil, que hay que aclarar que nadie se la pidió, pero parecía un buen gesto. Y claro, todos pensábamos que estaba amarrado con el PRI, ¿no? Y que estaba no estaba amarrado con nadie, fue una buena puntada que no previeron y que despertó y aglomeró a un monstruo. Todas estas facciones que estaban en contra de los derechos se juntaron cuando vieron que había algo de su manera de pensar y de ser como enemigo y que era el matrimonio civil igualitario, que es representativo de los derechos. No es el más importante, pero era representativo de eso. Entonces, hoy vemos que esa derecha, ¿sí?, está encontrando huecos donde entrar, por una falta de organización, por una falta de liderazgo, de estrategias para defender los derechos. Si bien es cierto que en la Ciudad de México, que decías tú, es una burbuja, y Toño hablaba de cruzar la calle hacia el Estado de México, no es necesario, Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco, ¿no? O sea, tenemos usos y costumbres totalmente machistas, misóginos, homofóbicos, lesbofóbicos, que causan muerte. Entonces, lo que tenemos que hacer primero, creo yo, la responsabilidad como Estado, es reforzar las instituciones y poner las instituciones al servicio de la gente. Verdaderamente, que el discurso se convierta en acciones positivas. La narrativa está muy bien armada, pero hay un hueco enorme entre la planeación, ¿sí?, y la implementación. Y no solo hablo en relación a la diversidad sexual, hablo en general para cubrir las brechas de la pobreza,
que es lo que permea absolutamente todo lo que estamos hablando, ¿sí? La pobreza, ser indígena, o sea, es el racismo, el clasismo, todo contra lo que debemos de luchar permea de lo que estamos hablando Antonio y yo contigo, ¿no? O sea, tenemos que decirle a tu público que hablamos desde el privilegio, que no se nos olvide, a mí no se me olvide, a Toño menos, porque estamos en esta lucha, que nosotros somos unos privilegiados. Él escogió la escuela, pudo hablar con la directora, ¿no? Nosotros escogimos la escuela y lo mismo. No es lo que la mayoría hace. Entonces, no somos ejemplo de nada. Somos una experiencia con ciertas circunstancias, en cierto contexto y con cierto bagaje. Pero lo que tenemos que hacer es, y suena muy extraño que yo lo diga, pero porque formo parte del Estado, es exigirle al Estado congruencia con lo que está articulado, con lo que está en los textos, con lo que haces. Y es muy complejo. Hace rato justamente estaba hablando de algo de trabajo y pondré rápidamente un ejemplo enorme. La policía. La policía está llena de protocolos, está llena de leyes, capacitación, la que quieras. Pero nadie se ha acercado a hablar con la policía, estamos empezando a hacer, pero nadie ha acercado a la policía a decirle, ¿y tú cómo te sientes? ¿Tú qué necesitas? ¿Cuál es tu desgaste? ¿Cómo te ayudo para contener la ira a la hora que te enfrentas a gente que te agrede, que te vapulea y no les puedes hacer nada? Nosotros decimos que es lo deseable, que es lo que deberían de hacer, que deben de respetar las leyes y la vida humana y la dignidad. Todo eso les podemos decir. Pero ¿dónde está la herramienta para, más allá de decirles respira hasta 10 y baja el humor, decirles cómo te contienes a la ira que te provoca algo que no tienes control? Así todo. Tenemos leyes muchísimas. Estamos haciendo un análisis de todos los protocolos del país. Bueno, podemos hacer un museo. Y digo un museo porque la mayoría de los casos son letra muerta. Y son letra muerta porque los actores de los protocolos ni siquiera se conocen. Y eso nos pasa con la vida cotidiana. Nosotras, cuando llegamos a la escuela de Alejandra, lo primero que hicimos fue decirles quiénes somos, cómo somos, vengan a nuestra casa, porque no era obligación de ellos más que respetarnos, pero entendernos, conocernos, cuidarnos, no era su obligación. Los que rompíamos el paradigma éramos nosotros. Entonces, pero eso a mí me ha costado, ya el buen Toño dijo que soy del año Caña 1, innecesariamente, ¿no? Pero esto nos llevó 60 años de aprendizaje, ¿no? O sea, yo participé organizando la tercera marcha del orgullo. Y para cerrarte en esa marcha marchamos 800 personas. ¿Y sabes lo que pedíamos? Que no nos llevara una racia, que no nos mataran por el solo hecho de ser homosexuales, por el solo hecho de ser vestidas. Y las que iban al frente eran las vestidas. No sabíamos que existía el concepto de ser una persona transexual. Y esas personas que dieron la vida, que iban al frente, siguen estando hasta atrás. Eso nos pasa en la diversidad sexual, con las mujeres, del sistema de cuidados. Tú decías, dan por hecho de que quien va a cambiar el pañal es la mamá. Nosotros, al igual que Toño y Jorge, armábamos pancho y medio. No, pues que se salga la señora porque yo voy a entrar a cambiar a mi hijo. O lo cambio en la mesa. Y hemos ido repitiendo esas acciones mucho y está cambiando el paradigma. Pero finalizo con decirte que la lucha tiene que ser de todas y de todos. Que no es un tema de diversidad sexual, es un tema de humanidad y de dignidad. A las mujeres las están matando todos los días gente de su familia.
a las niñas y a los niños los están violando en sus derechos todo el tiempo. Pero decimos, son sujetos de derecho. ¿Quién les explicó a quién lo que significa ser sujeto de derecho? ¿A qué papás les hemos dicho, tu niño es sujeto de derecho? Sujeto de derecho quiere decir esto cuando ni los propios papás saben que son sujetos de derecho. Y entonces, con esto lo que les quiero decir es que la cadena de retos es interminable. Pero la esperanza es que si caminamos de uno en uno, vamos a caminar más a prisa de lo que caminamos del año Caña 1 a hoy. Porque hoy los muchachos en los estados de la República están peleando. En los estados de la República están organizados. Las mujeres están organizando y esto nadie lo va a parar. Y a nosotros, a Toño y a mí y a nuestras generaciones, lo que les toca es decirles lo que sabemos y que le sigan. Porque esto no para, porque el mundo está en contra. El mundo, me refiero a este mundo heteronormado, concéntrico, ¿sí? Que solo piensa desde el adulto. Y bueno, hay que seguir trabajando. No, Jaime, no creo que suene extraño que tú lo digas. Yo conozco tu activismo desde la sociedad civil desde hace mucho tiempo, solo que ahora en la función pública hay otro nivel de responsabilidad para materializar las transformaciones. Pero qué importante que lo menciones. Voy a compartirles algunos de los comentarios de la gente que está siguiendo la transmisión en Facebook. Antonio, Jaime, muchos abrazos. Felicidades, Toño y Jaime, desde Mérida, dice Lillavera. Hola a todos. Saludos, qué gusto verles. Saludos, amigos. En especial Antonio, un abrazo, dice Mariano Osores. Saludos desde Querétaro, Mercedes Angélica Sosa. Es muy importante visibilizar las historias felices de padres amorosos como ustedes. Todas las familias con todos los derechos, dice Mercedes Angélica Sosa. En ningún caso se debe justificar la violencia, dice Catalina Gómez. Priorizar los derechos humanos más que la diversidad sexual, dice Catalina Gómez a título de pregunta. ¿Por qué no hablan de los feminicidios cometidos por Antonio Medina, Manuel Oropesa y Mario Alberto Reyes? Dice Ral Villeda. No olviden que Antonio Medina, Manuel Oropesa y Mario Alberto Reyes siguen asesinando mujeres transislés. Ral Villeda. Israel Nieves, qué fuerte lo que dices y me encanta. Es un tema de humanidad, qué potente. Muchas felicidades desde Laredo, Rodolfo Giorgi, Norma Carballo. Efectivamente es un tema de humanidad, como muchos en los que tenemos que participar y contribuir al cambio cultural. Felicidades a las dos personas ponentes, súper interesante. Saludos desde Chiapas. Catalina Gómez, me parece que hoy ha cambiado el término sujeto de derecho por titular de derecho, con la idea de que todas las personas, por el simple hecho de ser humano desde niño, deben gozar los derechos. Todo tipo de comentarios se quedan en el registro de ahí del chat, pero podemos iniciar una rondita de conclusiones rumbo al cierre de la conversación, primero con Antonio, luego con Jaime, para empezar a cerrar y recapitular sus últimas impresiones. ¿De qué manera seguir construyendo canales, condiciones para una convivencia que sea solidaria y que aprecie y se apropie de la diversidad? Antonio. Sí, yo creo que todo suma desde todos los ámbitos, de todos los flancos. Lo he venido diciendo en estos días particularmente, que nos han invitado a muchos foros, a muchas deliberaciones. Todo lo que hagamos desde cualquier espacio, no importa en qué escenario estés. Yo hago periodismo, hago temas, además del político, que es mi principal labor en este momento, y que pues aquí se da de todo, ¿no? Hasta las cosas más terribles, pero no, la ética personal y el trabajo ahí están, y
a mí me duele mucho que a veces gente de la propia comunidad sea la que nos violente a nosotros que estamos en la función pública o que estamos en espacios políticos. Pero bueno, lo entiendo, no lo acepto de ninguna manera. Me duele porque es mi comunidad, pero me anima mucho ver ahí a Alejandra, ver a mi hijo, pensar en que puedo transformar cosas desde donde esté, desde donde pueda hablar, desde donde pueda escribir, donde pueda, con lo que tengo a mi alcance, mis conocimientos, aportar. Siempre lo he hecho desde que empecé en el mundo del activismo y hasta la fecha. Entonces, lo personal es político. Yo sigo haciendo todo esto porque quiero que mi familia, que mi hijo, que mi esposo estemos bien, pero que también esto ojalá se pudiera ya llevar a todo el país e ir cambiando imaginarios sociales. Yo esperaría, y de veras quiero que el gobierno actual recapacite sobre las estrategias. Creo que han sido erróneas en muchos casos, en algunos no. El gobierno actual recibe 30 años de lucha o 40 años de lucha. Ojalá todo ese capital, porque no lo construyó una persona, no lo construyó, es más, se construyó por muchos movimientos, por todos los movimientos sociales. Hoy tenemos grandes instituciones autónomas, grandes proyectos de ley que se materializaron y ahora benefician a los sectores sociales en todos los temas. Entonces, ese capital ojalá sirva en este proceso de transformación para verdaderamente trascender. Por desgracia, hay focos rojos. A mí, en lo particular, y sí lo hablo desde mi parte política, veo focos rojos. Es más, veo retrocesos. Vincular a grupos antiderechos en espacios de decisión política es algo terrible. Siempre ha pasado, pero hoy que pensaríamos que no debería de suceder, está sucediendo. Entonces, a mí me preocupa mucho eso, porque entonces las luchas que hemos dado, pues están, si no derrotadas, están detenidas, o en una de esas, y mi gran preocupación, lo planteé en un artículo que voy a publicar en el Universal en unos días más, ojalá lo puedan leer, es esa gran preocupación. Estamos en un impasse en el que en una de esas se están reciclando logros del pasado y no está habiendo avances reales. Va año y medio, 2 años. Pero así como vemos la polarización que se hace desde el Ejecutivo Federal, yo veo bien complicado que podamos seguir avanzando. Pero pues la lucha hay que hacerla. Yo le doy mi mano a quienes no confían en lo político o en los partidos, básicamente, porque tenemos un estigma ahí terrible. Yo, más allá de estar en un partido político, soy activista y sigo haciendo mi trabajo y lo hago por mi hijo y mi esposo, a quienes amo por sobre todas las cosas, y quiero que eso también se expanda a otros ámbitos y a otros espacios. Ojalá sigamos avanzando y ojalá pues esto lo superemos como país y como sector de la diversidad sexual. Muchísimas gracias, Antonio. Como siempre, yo te agradezco el activismo, el compromiso, porque siempre tu posición ha sido pública desde aquellos tiempos que mencionabas en letra S, ¿no? Y mucho más allá de los colores, los partidos o de los personajes, hay un compromiso que no se puede cuestionar. Muchísimas gracias, Antonio, por las reflexiones, por unirte a la mesa, y le vamos a dar voz para despedirnos a Jaime. ¿Cómo vas, Jaime, a título de conclusiones? ¿Cómo construir caminos hacia el aprecio a la diversidad? Oh, perdón, es que entró mi hija a pedir algo y le bajé al micrófono. Los caminos se construyen todos los días se están construyendo los caminos. El tema de la diversidad sexual es un camino
muy andado, pero por muy pocos, sufrido por muchos y por muchas. Entonces creo que hoy es el momento en unir voces, en unir esfuerzos a favor de unas poblaciones, porque no somos una comunidad, somos un grupo de poblaciones que el único común denominador son un mundo de siglas. O sea, el único común denominador es enorme, pero es el estigma. Entonces, a reserva de lo que se pueda pensar o no, el camino de los derechos no para. Hay riesgos, es cierto, pero retomando un poco lo que decía Antonio, el tema no es un personaje, el tema es el país, las personas del país, los hombres y las mujeres del país. Y el mundo de hoy sigue caminando y sigue avanzando. Hoy creo que más que nunca tenemos la oportunidad de la construcción de nuevos caminos. Y digo hoy más que nunca porque los jóvenes están tomando el ritmo, están tomando las herramientas. Yo con el equipo tenemos un grupo que se llama Lunes por la Educación para la Paz y trabajamos con los chicos de secundaria. Y cuando estás directamente con los chicos de secundaria pública, ves muchísimas carencias y una problemática enorme de violencia. Pero ves la esperanza, lo lúdico, la inteligencia, el reto y las nuevas herramientas que tienen a la mano. Eso a mí me llena de esperanza. Y quiero lo mejor para nuestra hija, por supuesto, pero vuelvo a lo mismo, somos un grupo privilegiado. Pero hoy la mayoría de los jóvenes urbanos tienen caminos más claros. No estoy hablando del campo, no estoy hablando de la marginación, estoy hablando de los chavos que van a la escuela, porque tienen cohesión entre ellos. ¿Qué los une? El lenguaje del Instagram, del TikTok, el celular, el mal escribir, sin entender que no mal escriben, han creado un lenguaje nuevo. Que mal hablan, no, tienen un lenguaje nuevo que no comprendemos. Eso a mí me llena de esperanza. Y a mí me llena de esperanza porque van a defender sus derechos, van a defender su libertad y van a defender su familia. Entonces, yo creo que la nueva construcción está en manos de los jóvenes y es obligación del Estado de tener las herramientas y de contener al enemigo. Y el enemigo es todo lo que se llame antiderechos. No es un personaje. Las instituciones existen. Las instituciones fueron creadas desde el siglo pasado por muchísimas personas. El movimiento de la diversidad sexual fue construido por muchos muertos y muertas. No somos nosotros. Es mucha gente que dio la cara. Es esta gente en Oaxaca que la agarraron a ladrillazos. Es esta gente que todos los días se parte para estar presente. Entonces, si eso está ahí y nosotros estamos desde la conciencia dando la lucha, cada quien en su trinchera, Toño desde su trinchera, una trinchera política, en contra de un sistema que no le ha cumplido lo que él considera que debe cumplirse, está bien ahí. Se necesitan esas voces, esa gente que critica, esa gente que acciona, esa gente que da argumentos, es la única gente que hace que la gente que toma decisiones vean otras miradas y vean, sopesen, que haga contrapesos. Entonces, hoy estamos dos personas que políticamente estamos en diferente momento, pero los dos vamos por lo mismo. La justicia, la igualdad, la equidad, la democracia. Y estamos hoy aquí, nos conocemos, ¿sí? Y eso es el México de hoy. Que esto se puede hacer en línea, que lo podemos hablar, que no nos vamos a los golpes, simplemente es las ideas, ponemos argumentos en la mesa y esos argumentos se transforman en acciones, se transforma en una lucha de todos los días, que yo respeto muchísimo y que siempre estaré a favor de la democracia y de la acción de todos. Gracias, Jaime. Qué importante, porque para trascender los personajes es necesario seguir dialogando, sumar todas las voces en todos los espacios.
Yo les deseo un feliz domingo, Día de los Padres, que van a celebrar Alejandra y Mateo. Y por supuesto, siempre me regocijo de las posibilidades de reconocer, de expresarnos y de celebrar la diversidad en cualquiera de sus modalidades. Antonio, Jaime, muchísimas gracias por haberse unido a esta mesa de análisis. Les mando un abrazo. Y a usted que ha seguido la transmisión, con toda certeza nos volvemos a encontrar. Mi nombre es José Alfredo y muy pronto seguramente nos vamos a volver a pasar. Saludos a todos y a todas. Gracias.